Bianco y bueno, estoy cerrando esta serie de 5 videos que denominé Crítica a la fundamentación teórica del adiestramiento cognitivo emocional desarrollado por Carlos Alfonso López García. Me pareció que una buena forma de cerrar esta serie de videos era poner esta crítica en contexto. Me parece que además es una forma de respeto. De modo que en este video lo que voy a hacer es desarrollar 5 puntos que van a tener que ver con poner esta crítica en contexto. Este video va a ser como si hiciéramos zoom y tuviéramos una mirada aérea de lo que fue la crítica que planteé en los 4 videos anteriores. Si tuviéramos una mirada aérea, lo primero que quiero resaltar es una apretada síntesis de los 4 videos anteriores. Principalmente porque existieron muchas personas que me han dicho que les interesó los videos, pero que no lograban entenderlos completamente, que les resultaba como de difícil entrada. Y esto es así porque no todo el mundo del adiestramiento está ya con experiencia previa y los videos anteriores asumían algunos conceptos previos para entenderlos. De modo que también pensé que quizá una buena idea sea en el futuro comenzar de cero en explicar muchos de los conceptos teóricos que por ahí no son tan de fácil entrada. Por ahora, en este análisis en contexto, en esta vista aérea, me pareció que era una buena idea hacer un resumen de los 4 videos para que tengas los temas principales que desarrollé en cada uno de ellos. Comencemos por el primer video. En el primer video yo partí de una frase clave de Carlos Alfonso que le da pie para mucho de lo que él propone como fundamentación teórica del adiestramiento cognitivo emocional. Y fue una frase, cito a la letra, que dice lo siguiente: el conductismo le cerró las puertas al estudio de cualquier proceso interno y por ello inobservable, y dejó de estudiarse la influencia de las emociones en aprendizaje y conducta. En este primer video vimos una serie bastante amplia de conceptos y de autores conductistas que indican que esta afirmación es falsa. Lo que sí es verdadero es que el conductismo propuso estudiar los elementos internos, es decir, lo que está dentro de nuestra piel, tales como cogniciones y emociones, de manera científica y no especulativa, lo cual es otra cosa a decir que le cerró las puertas. Incluso hay una predominancia de historiadores que piensan en la historia de la psicología la apertura de la caja negra dentro del propio conductismo. La caja negra, recordemos, fue la metáfora que se utilizó en el inicio del conductismo, en donde el conductismo, con la intención de hacer psicología científica, no se quiso meter con los elementos inobservables de manera directa. Pero de inmediato los propuso propuso estudiarlos de manera científica, y esto es de inmediato. En Watson ya tenemos material bibliográfico que podemos consultar acerca de que la intención fue estudiar los elementos inobservables de manera científica y no especulativa. Bien, en el segundo video me dediqué, dado que es una crítica al modelo cognitivo emocional, me dediqué al abordaje de las emociones. Y tomé como referencia un video de Carlos Alfonso, en donde presenta un versus entre el enfoque conductista y el enfoque que él propone, que es el que llama gestionalismo emocional. En primer término nos encontramos con una primer sorpresa, que es curioso que Carlos Alfonso ponga como una de las salidas del tratamiento de los problemas emocionales de los perros al enfoque conductista, cuando en el primer video habíamos leído esta frase en donde decía que el conductismo le había cerrado las puertas al estudio de las emociones y a su influencia en aprendizaje y conducta. Entonces, si el conductismo le cerró las puertas al estudio de las emociones, ¿cómo es que ahora
él mismo presenta al enfoque conductista como una de las posibilidades para abordar los problemas emocionales de los perros. La segunda sorpresa que nos encontramos en este segundo video es que Carlos Alfonso, cuando define el gestionalismo emocional, que es el que él propone desde su propio modelo, nos encontramos con una serie de procedimientos que típicamente fueron utilizados en el enfoque conductista, que son desensibilización sistemática, contracondicionamiento, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo y generalización del aprendizaje. La pregunta es entonces, ¿en dónde existe un procedimiento típicamente gestionalista que habilita a que Carlos Alfonso lo presente con un versus como superador de un enfoque conductista que lo pinta como limitado y reducido? En el tercer video vimos que algo parecido pasaba con lo cognitivo, ya no con lo emocional. Vimos que Carlos Alfonso dedica al conductismo las primeras fases de los protocolos cognitivo-emocionales y luego en sus segundas fases pega el salto cualitativo en lo cognitivo con aprendizaje de conceptos, la técnica denominada del escalón y resolución de problemas principalmente. Estos procedimientos son los que él utiliza para diferenciarse del conductismo, del aprendizaje asociativo, de las contingencias. Lo que vimos, decía, es que algo parecido a lo que vimos con lo emocional pasaba con lo cognitivo, porque el aprendizaje de conceptos, la resolución de problemas y la técnica del escalón son procedimientos de condicionamiento operante, un procedimiento típicamente utilizado por el enfoque conductista. Entonces, lo que vimos es que Carlos Alfonso se oponía al conductismo, lo presentaba como superador, hablaba de reemplazo de paradigma, de alejarse de lo viejo para incorporar lo nuevo, de no llegar al cementerio de los dinosaurios de los adiestradores, nos decía, en caso de no establecer este reemplazo de lo viejo por lo nuevo, cuando en realidad estos procedimientos superadores se integraban con procesos de condicionamiento operante. Entonces, él establecía una polarización cognitivo-conductista rivalizada, cuando en realidad lo que observamos acá, y no es solo mi opinión, sino la opinión de toda la comunidad científica, es una integración entre ambos paradigmas. En el cuarto video desarrollé lo que llamé 12 comunicaciones teóricas desafortunadas. Y con respecto a esto recibí algunos comentarios en relación a que, bueno, todo esto es materia de debate. Puede ser que algunas cosas sean materia de debate, pero hay otras que no. Acá, en estas 12 comunicaciones teóricas desafortunadas, vimos, por ejemplo, que una afirmación de Carlos Alfonso tiene que ver con que el aprendizaje asociativo es el principio del adiestramiento, pero no el final. Y esto no es materia de debate, esto es falso. También, Carlos Alfonso en su libro define a los procesos de condicionamiento como procesos en los cuales se incluyen conductas y estímulos externos. Y esto tampoco es materia de debate, esto es falso. Porque los procesos de condicionamiento también incluyen a estímulos internos. También vimos conceptualizaciones erróneas acerca de el uso del clicker cuando lo utilizamos como reforzador secundario generalizado. Conceptualizaciones acerca de encadenamiento erróneas. Conceptualizaciones erróneas acerca de habituación. Y conceptualizaciones erróneas acerca de resolución de problemas. Todo esto no es materia de debate. Por último, en este cuarto video, vimos una afirmación muy arriesgada que requeriría una aclaración expresa de Carlos Alfonso. Nos dice que el adiestramiento basado en el condicionamiento operante afecta las capacidades innatas de los perros y es peligroso para la plasticidad del cerebro, produciendo pérdidas irreparables y tristísimas.
En mi opinión, creo que es sumamente injusto responsabilizar de pérdidas irreparables y tristísimas a un proceso y a un procedimiento de aprendizaje que utilizamos todos sin saber exactamente cuáles son esas aplicaciones. En todo caso, quiero creer que Carlos Alfonso se está refiriendo a una mala aplicación del condicionamiento operante. Pero acá lo piensa como el condicionamiento operante responsable de todas estas pérdidas irreparables y tristísimas. Si se tratara de la aplicación, me pregunto por qué no podría producir pérdidas irreparables y tristísimas el gestionalismo emocional, por ejemplo. Si cualquier herramienta mal utilizada genera consecuencias indeseables. Bien, esto es para que los que quieran acercarse a los 4 videos anteriores tengan una idea más precisa de cuáles son los temas que trato en cada uno de ellos. Pero como dije al principio, me interesa poner esta crítica en contexto. Entonces, me parece que a la hora de hacer zoom y tener una vista más aérea, es necesario reconocer que hay algunas cosas buenas que tiene el cognitivo emocional, varias cosas buenas. Yo voy a rescatar las principales, las que a mi modo de ver son las principales. Podríamos decir las semillas buenas que tiró el adiestramiento cognitivo emocional al campo del adiestramiento, al mundo del adiestramiento. Y en esta línea quiero destacar, en principio, la posibilidad que tuvo Carlos Alfonso de encontrar en la educación doméstica, ¿sí?, el adiestramiento comercial, creo que él lo llama también, un trabajo específico y diferente del adiestramiento deportivo. Textualmente él nos dice lo siguiente: había que separar el adiestramiento comercial del deportivo con técnicas específicas. Y haberse dado cuenta de esto, yo creo que es un pulgar para arriba. Dirá también que el adiestramiento doméstico no es la hermana pobre del adiestramiento de competencia. Dirá también, encarar la educación de un perro en la vida doméstica de la misma manera que lo hacemos en el adiestramiento deportivo, pero con menos exigencia, producía un problema de encaje. Y con esto estoy absolutamente de acuerdo. Muchas veces, por el hecho de que los ejercicios de obediencia requieran una ejecución menos costosa en el adiestramiento comercial, los adiestradores, los educadores, terminamos creyendo que el adiestramiento comercial es lo mismo que el deportivo, pero con menos exigencia. Y esta cosa de haberse dado cuenta y encarar la educación con técnicas específicas, claramente es algo positivo que debemos reconocer. En segundo lugar, otra semilla positiva del cognitivo emocional es que le ha otorgado a la educación una mayor sistematización. ¿A qué me estoy refiriendo? A la protocolización de la enseñanza. Y en esto hay cierta controversia, porque quienes no están de acuerdo con la protocolización, recordemos que es un protocolo, es, mal dicho, una receta, en donde en fase 1 hago tal cosa, en fase 2 hago tal otra, en fase 3 hago tal otra. Pensar la educación de un perro de manera protocolizada, para quienes no adhieren, les habilita el argumento de decir que no adhieren porque cada perro es único e irrepetible. Para muchos, la universalización de la enseñanza, la protocolización de la enseñanza, se pierde la singularidad de cada caso. Sería tema de otro video esto, sobre el cual voy a querer avanzar, pero creo que la protocolización tiene más beneficios que costos y aparte es un error que en la protocolización no podamos tener en cuenta la singularidad de cada caso. Así que el hecho de que Carlos Alfonso, a través del adiestramiento cognitivo emocional, haya protocolizado la enseñanza, para mí es otro pulgar para arriba. También hay que rescatar el hecho de que Carlos Alfonso, insistentemente, le otorga importancia a las ciencias del comportamiento. Y en esto quiero que quede claro, aun cuando la fundamentación teórica que dé de su modelo a mí me parezca lamentable. En lo técnico también creo que hay muchas cosas rescatables, en donde las principales es que el modelo cognitivo-emocional incorporó una dosis mayor de reforzamiento social. Y esto creo que el adiestramiento en general lo bien recibió.
Y los perros, obviamente que también. Y también, en cuanto a lo técnico, creo que Carlos Alfonso establece un equilibrio razonable, a mi modo de ver, entre estimulación apetitiva y aversiva. Porque no es, si leemos a Carlos Alfonso, alguien que está del lado del positivismo extremo. Y en esto también creo que es un pulgar para arriba. Ahora bien, quienes sean del palo del adiestramiento hace algunos años y me hayan escuchado, podrán ver que estos aspectos positivos no son exclusividad del modelo cognitivo-conductual. Yo recuerdo un seminario que tomé en el año 96 con André van der Getten, que fue uno de los primeros europeos que vino a Argentina, y en un momento alguien le pregunta, ¿qué vamos a ver mañana, André? Dice, teoría, dice André. Y se escuchó, éramos como 70 personas, se escuchó un generalizado. Nadie quería saber de la teoría. También André van der Getten, si bien vino a dar un seminario sobre adiestramiento deportivo, tenía su enseñanza protocolizada. Donde sí creo que el modelo cognitivo-emocional ha aportado algo positivo y por lejos superador de la mayoría de los adiestradores y de la mayoría de las escuelas, es en el último punto de las semillas buenas a la cual me quiero referir, que es una política sistemática de crecimiento empresarial de primera línea. Existen muchas frases de Carlos Alfonso que me habilitan a decir esto. Escuchemos algunas. Las empresas eran muy pequeñas cuando él empezó, nos dice. Dice, la mayoría de los adiestradores se encuentran en una economía de subsistencia. Nos dirá también Carlos Alfonso, me gusta casi tanto el trabajo empresarial que el trabajo con los perros. La asignatura pendiente que tenemos los entrenadores es hacer formación en la parte empresarial. De cada 3 cursos que hagas, nos dirá Carlos Alfonso, uno que sea para aprender a explotar los otros 2. Tenemos que crear mensajes ilusionantes, nos dirá Carlos Alfonso. No estamos consiguiendo darle un valor añadido al adiestramiento. Una empresa va a cambiar a la sociedad en la medida de su éxito. Todo esto nos habilita a pensar que esta pata empresarial, que a mi modo de ver es la que menos desarrollados tenemos los adiestradores, Carlos Alfonso se puede convertir en un ejemplo a seguir. Bien, pasemos de este segundo punto de poner en contexto al tercero, porque a la hora de poner en contexto, a la hora de tener una vista aérea de toda la fundamentación teórica del modelo cognitivo-emocional, hay un punto que no nos podemos olvidar, y es que el propio Carlos Alfonso nos habla acerca de cómo él escribe, y el propio Carlos Alfonso nos habla acerca de cómo debemos leerlo. Entonces, a la hora de poner el análisis en contexto, esto es importante. Leo algunas frases a la letra. Con respecto a cómo escribe, nos dirá Carlos Alfonso, es inevitable e incluso conveniente que el libro muestre el sesgo de su autor. Primera cosa que me sorprendió, porque en realidad, le guste o no, Carlos Alfonso está ocupando una posición en el mundo del adiestramiento que es la de divulgador científico. A los adiestradores a veces nos cuesta apropiarnos de la teoría porque tenemos a la ciencia básica, a los investigadores por un lado, que no les importa de adiestramiento, a los adiestradores por el otro lado, que hacen más foco en la técnica, y en el medio hay un bache que lo vino a cubrir Carlos Alfonso. Entonces, no entiendo, me gustaría que alguien me lo explique, cómo Carlos Alfonso nos dice que es conveniente escribir de manera sesgada. Sesgada es distorsionada, deformada en alguna medida. Un divulgador científico debe hacer el esfuerzo por tratar de trasladar el conocimiento de un lado al otro de la manera más prolija posible, a mi modo de ver. Otra frase, aunque he intentado dejar claro cuándo un argumento o postura son personales, mis preferencias o antipatías, dirá Carlos Alfonso, pueden enturbiar algún punto.
Acá confirma que se está dejando llevar por sus preferencias y antipatías. Me pregunto, ¿es divulgador científico o es divulgador de su propia ideología? Si lo fuera, ¿no debería decirlo que es divulgador de su propia ideología? ¿No en un párrafo aislado que encontré casi que de casualidad? Dirá entonces que podrá dejarse llevar por sus preferencias o antipatías, pueden enturbiar algún punto, dirá. En todo caso, y citando a Franz de Waal, confío en la capacidad de mis lectores de notar cuándo estoy influido por mis prejuicios. Entonces, ya sabemos, a la hora de un análisis en contexto, recuerden que es el propio Carlos Alfonso quien nos dice que esta fundamentación teórica está distorsionada en alguna medida. En el último renglón de este párrafo, donde dice que confía en la capacidad de sus lectores de ver cuándo está guiado no por sus prejuicios, a mí también me sorprendió, porque en otro sector de su libro nos dice que los adiestradores no supimos aprovechar los avances post-skinnerianos a causa de la tradicional pereza del gremio para el estudio de la teoría que sustenta nuestro trabajo. Me pregunto, ¿cómo puede confiar Carlos Alfonso en que vamos a identificar sus prejuicios si al mismo tiempo nos adjudica pereza en la lectura? Cosas que me cuesta mucho entender. Veamos qué nos dice Carlos Alfonso con respecto a cómo leerlo. ¿Qué más nos dice? La mayoría de los adiestradores, cuando ven una propuesta de trabajo diferente a la suya, con bases conceptuales distintas, suelen traducirlo a la forma de entrenar propia. Así, un conductista radical verá contingencias, refuerzos y puniciones en cualquier forma de adiestramiento que se le presente. Esta visión es inevitable, pero empobrecedora para una comprensión profunda de nuevos conceptos, que es la base de este libro. La formación que tenemos se puede convertir en un obstáculo que reduzca toda la información a las categorías conocidas y nos impida aprender nuevas formas de dividirla y analizarla, haciendo bueno el dicho que afirma que cuando la única herramienta de la que disponemos es un martillo, hay que ver la gran cantidad de cosas que parecen clavos. Realmente esto me confunde mucho más. Supongo que no debo ser el único, y me surgen algunas preguntas. ¿De verdad alguien cree que si en el sistema cognitivo emocional vemos contingencias por todos lados, es por nuestra visión de conductistas radicales? ¿Es porque nuestra visión de conductistas radicales no nos permiten ver lo verdaderamente profundo? ¿No será que las contingencias están por todos lados? Cuando Carlos Alfonso nos dice que para el perro nada debe ser gratis, dirá textualmente, cuando el perro quiera algo interesante, comida, jugar con nosotros, pasear por el parque, le ordenamos que ejecute una acción sencilla. Esto tampoco significa que hay contingencias. Para definirlo muy simple y en alguna medida no tan exacto, contingencias es cómo piensa el conductismo los fenómenos psicológicos, en el sentido de que cuando pasa una cosa, pasa la otra. El aprendizaje asociativo tiene esta cosa de que cuando pasa una cosa, pasa la otra. Si se sienta, le damos de comer. Si no se sienta, no le damos de comer. Si presentamos el collar y lo sacamos a pasear, el collar anuncia la llegada de un paseo. Cuando pasa una cosa, pasa la otra. Esto es relación de contingencia, que es el principal modelo explicativo que utiliza el conductismo para describir los fenómenos psicológicos. Entonces, digamos, si acá hay algo que yo no estoy viendo, me encantaría enterarme. ¿Qué es lo profundo que me estoy perdiendo? Pregunto, si me sigo formando y tomando muchos cursos cognitivos emocionales,
¿En algún momento podré ver la revolución tecnológica del adiestramiento cognitivo emocional cuando por ahora veo contingencias por todos lados, como en cualquier sistema de adiestramiento? En otras palabras, si sigo tomando cursos y cursos, ¿podré ver en el brillo del cognitivo emocional el oro que está detrás, cuando en realidad por ahora creo que ese brillo proviene de unos cuantos clavos? ¿Habrá considerado Carlos Alfonso, cuando nos atribuye un sesgo en nuestro pensamiento por conductistas radicales, que hay otro sesgo posible, que quizás es el que él está presentando, que es no ver clavos allí donde, oh sorpresa, hay clavos? Todo esto y estas confusiones me hacen acordar a un dicho que tiene Mario Bunge cuando se refiere a las estrategias de algunos pseudocientíficos para vender su pseudociencia. Mario Bunge nos dirá que el truco consiste en presentar lo inteligible como profundo. El cuarto punto al cual me quiero referir para poner este análisis en contexto es el campo de las ciencias, desde 1950 a nuestros días. Existió entre la década del 50 y el 60 del siglo pasado algo que un puñado de 4 o 5 autores denominaron la revolución cognitiva. La revolución cognitiva consistió en un movimiento de unos años en donde estos 4 o 5 autores supusieron que la aparición del cognitivismo implicaba el reemplazo del paradigma. ¿A qué paradigma venía a reemplazar el cognitivismo? Al conductismo. En realidad han pasado más de 60 años y lo que se vio es que aquella revolución cognitiva no ocurrió. La comunidad científica hoy lee a aquella revolución cognitiva como una historización prematura. Es decir, se hizo historia antes de tiempo. Lo que se observa a nuestros días es que cada paradigma siguió evolucionando en ciencia básica, en investigación, y en el campo aplicado se integró en el modelo cognitivo-conductual. ¿Qué es sino el modelo cognitivo-conductual? La integración de ambos paradigmas, el cognitivo y el conductual. De modo que sorprende también que Carlos Alfonso, que nos insiste a los adiestradores y a los educadores con que nos actualicemos científicamente, siga parado en 1960. El quinto y último punto que quiero desarrollar para poner este análisis en contexto es, si seguimos con la metáfora de la semilla, las semillas buenas y las semillas malas que tiró el adiestramiento cognitivo-emocional al campo del adiestramiento, una semilla no prospera solo por la fertilidad de la semilla, sino también que prospera por la fertilidad de la tierra. Y en esta metáfora la tierra somos todos nosotros, todos los que recibimos la fundamentación teórica cognitiva-emocional. Entonces me voy a preguntar en qué medida todos nosotros somos o no tierra fértil para aumentar, para acercarnos al conocimiento científico o acercarnos, parafraseando a Carlos Alfonso, al cementerio de los dinosaurios de los adiestradores. La primera pregunta que me voy a hacer es, ¿qué actitud estamos tomando actualmente para acercarnos o no al conocimiento científico? ¿Tenemos un respeto por las fuentes teóricas originales? ¿O estamos intentando vender vino viejo en botella nueva? Digamos, todos somos testigos de que estamos frente a lo que yo denominé la batalla de los sistemas, la batalla por una nomenclatura nueva
atractiva y marketinera. Esa batalla por la nomenclatura, este vicio que estamos teniendo los adiestradores de modificar la nomenclatura original, ¿respeta las fuentes teóricas o las ignora? Estoy convencido que se puede hacer marketing con nombres atractivos sin traicionar la fuente. El ejemplo más cercano para mí es Marshall Linehan. Marshall Linehan desarrolló un modelo que lo denominó terapia dialéctica comportamental. Probablemente, digo yo, guiada por intereses marketineros. Pero Marshall Linehan, a la hora de explicar de qué se trata su terapia dialéctica comportamental, nos dirá que se trata de un modelo cognitivo-conductual. Nos dirá que los procedimientos cognitivos conductuales, más conductuales que cognitivos, son los principales responsables de la terapia dialéctica comportamental, de la eficacia de la terapia dialéctica comportamental. Una terapia que ha demostrado eficacia científica en trastorno límite de la personalidad. Fíjense el respeto que tiene Marshall Linehan, que presenta un modelo marketinero, podríamos decir. Suena muy lindo, terapia dialéctica comportamental. Fíjense qué diferencia hay si lo comparamos con las coordenadas teóricas que Carlos Alfonso nos presenta en su libro acerca del adiestramiento cognitivo-emocional. Hay un título que dice Coordenadas del adiestramiento cognitivo-emocional y abajo encontramos 3 puntos. Etología cognitiva, psicología cognitiva y gestión emocional. Sacando que gestión emocional es un procedimiento, no está en el mismo nivel que la psicología cognitiva, no aparece el conductismo cuando él mismo lo menciona en sus primeras fases. Realmente incongruencia absoluta entre la práctica que muestra y la fundamentación teórica. Otro punto para preguntarnos en qué medida los adiestradores en general nos estamos acercando al conocimiento científico o acercando al cementerio de los dinosaurios de los adiestradores, en qué medida somos tierra fértil o no, es preguntarnos si estamos funcionando a través del pensamiento crítico o a través de un pensamiento guiado por una emocionalidad exacerbada. Digo que entiendo por cada cosa. El pensamiento crítico regula, modera la influencia de algunos estados emocionales que sesgan nuestro pensamiento. El pensamiento crítico implicará dudar en alguna medida. Y esta duda resultará clave para abrir nuestra cabeza a nuevas formas de interpretar la realidad. El pensamiento crítico implicará volver a los datos y a las fuentes teóricas originales para verificar lo que dicen los referentes del adiestramiento, que no son más que intermediarios teóricos, y me incluyo. El pensamiento crítico nos permitirá interactuar constructivamente con el que piensa diferente a nosotros. El pensamiento crítico también nos permitirá preguntarnos si una crítica como la que presenté en los 4 videos anteriores y en este último suele ser una pésima decisión para un experto en marketing, o sea, quizás no tan mala decisión si lo que nos proponemos es divulgar conocimiento aclarando varias decenas de conceptos teóricos falsos. En el otro polo del pensamiento crítico tenemos la emocionalidad exacerbada, ¿sí? El fanatismo irracional. La emocionalidad exacerbada generalmente tenderá a sacarnos del foco de los contenidos que estamos analizando. Y fueron pocos, existieron, pero fueron pocos los comentarios que yo he recibido directamente dirigidos a los contenidos.
Existen muchas formas de irse de los contenidos, de no hablar de los contenidos como producto de una emocionalidad exacerbada. A veces, una de estas formas de no hablar de los contenidos es la descalificación personal, ¿sí? También a veces una emocionalidad exacerbada nos inclinará a afirmar que estos temas, son temas de debate, como una forma de matizar una conceptualización teórica falsa. También otra manera de no hablar de los contenidos es decir, lo importante es la práctica. Es curioso que aparezcan personas que dicen lo importante es la práctica, cuando el propio Carlos Alfonso nos dice textualmente frases como esta: los conceptos deben venir antes de la práctica. Necesitamos saber lo que hay debajo del capot antes de empezar a conducir. Me sorprendió que alguna de estas frases, de que lo importante es la práctica, haya surgido de bocas de adiestradores referentes que dan cursos teóricos y prácticos. Una emocionalidad exacerbada también nos podría inclinar a guardar silencio, que es otra forma de no discutir los contenidos. Y algo grave, una emocionalidad exacerbada también nos podría inclinar a censurar este tipo de material y a prohibir su publicación. Uno de los grupos de Facebook que prohibió la publicación de mis videos fue FaceDog, y no fue el único. Y uno de los mensajes que recibí textualmente fue el siguiente: hola, buenas tardes, no sé si te diste cuenta que ya te eliminamos el post. ¿Por qué lo vuelves a poner? ¿Qué es lo que no te quedó claro, Gabriel? Soy una de las administradoras del grupo de FaceDog. En conjunto se decidió que no es un portal para este grupo. Gracias. Dejo la pregunta entonces picando en la cabeza de quienes les interesa este tipo de reflexiones. Una pregunta: ¿qué camino crees que nos acerca más al conocimiento científico y nos aleja más del cementerio de los dinosaurios de los adiestradores? ¿El pensamiento crítico, producto de nuestro esfuerzo por balancear razón y emoción? ¿O el pensamiento emocional exacerbado que nos lleva a tomar decisiones en función de nuestro fanatismo, de nuestras preferencias y de nuestras antipatías? Te agradezco mucho tu atención, pasaré ahora a otros temas y nos veremos en la próxima.